Amigues, Don Neurosapiens que está aquí en el chat, bienvenido. ¿Cómo están? Bienvenidos a el episodio número 6 de este espacio que nos inventamos, que nadie solicitó y que es, digamos, el nicho del nicho. Eh, es un gusto tenerlo a los que están aquí en el chat, un saludo. Hoy día estamos espectaculares. Vamos a cumplir como siempre las peticiones. Hoy día tenemos a alguien que obviamente nos habían solicitado cuando preguntamos quiénes eran sus divulgadores favoritos. Yo sé que les gusta ver el mundo arder, pero no va a ser esta la ocasión. No va a ser esta la ocasión. Entonces, sin demoras, voy a partir inmediatamente presentando a nuestro invitado. Con ustedes, el conocido como Posicap, llamado Juan Uriarte. Hola. Bueno, muchas gracias, Mike, por invitarme a vuestro espacio. Y bueno, le prometí a Diego, a Psicolibri, que me portaría bien, así que no va a hacer ningún lado del conductismo. No, el sol de paz entre el El cognitivismo son- y el conductismo. podemos conversarlo, si no, no hay problema. Totalmente. Después tenemos que hacer después. Yo siempre he pensado en hacer un Battle Royale de la psicología. Y que ahí Guay. se defina. El último que quede en pie. eh, pero no ha tenido éxito mi sugerencia. Eh, Oye, toda la gente del chat, gracias. Pueden ir dejando sus preguntas. Y yo voy a partir ya en materia, aprovechando el tiempo. Eh, bueno, todos te conocemos. Bueno, los que te conocemos o hemos ido conociéndote en estos años. Nos hemos conocido por la página. En ese tiempo se llamaba Posicap hace un año. Ujú. La idea es cómo partió, cuál fue la motivación, cuál era la idea inicial del proyecto. Cuéntame un Ujú. poquito de eso. Bueno, vamos a empezar parte por parte. Y bueno, yo empecé a estudiar psicología, pues como todas las personas que entran a psicología, pues pensando que se van a encontrar, pues bueno, la ciencia de la conducta y los procesos mentales, ¿no? Es un poco como te lo vendían cuando empiezas. Y entonces, claro, para mi sorpresa, te encuentras una carrera que supuestamente tiene un corte científico, pues te encuentras una cantidad de pseudociencia enorme. Entonces, pues bueno, llegó un momento en el que pues dije, bueno, esto a lo mejor es justificación de mi vaguería, pero bueno, dije, viendo que en la Facultad de Psicología no voy a aprender mucha psicología, pues voy a estudiar por mi cuenta psicología y me saco la carrera para pasar el filtro social para poder trabajar de psicólogo, pero me lo ocurro por mi manera. Entonces, pues bueno, a mí me gustó mucho todo lo que son las ciencias cognitivas aplicadas a la psicología. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue la inteligencia artificial. Es decir, yo estaba, y además es muy curioso, porque yo recuperé las ganas de estudiar por mi cuenta psicología en un bar. Es decir, y la historia es muy graciosa. Estaba en un bar, pues no estaba muy borracho, pero estaba ya con 4 cervezas, ¿no? Y entonces estás más sociable que de costumbre. Y de repente vi a un chico que estaba con un portátil y el tío estaba generando coches de manera, bueno, con un aprendizaje máquina, estaba generando coches en base a un circuito. Entonces el tío estaba cambiando el circuito y en base a cómo cambiaba el circuito, los coches cambiaban. Entonces, claro, yo miré los coches y dije, un poco borracho, dije, ostras, estos coches están haciendo heurísticos, que era algo que yo había estudiado en la carrera, los procesos heurísticos. Y el informático, que estaba con el portátil en el bar, se gira y me dice, sí, esto se llama un algoritmo de heurístico. Entonces, claro, fue la primera vez que vi algo de la carrera que estaba siendo aplicado a algo que estaba yo viendo con mis propios ojos. Entonces, claro, cuando vi esto dije, joder, que esto que yo estudié en la carrera es verdad, que existen estas cosas. Entonces ahí, pues bueno, como que recuperé la motivación por estudiar. Bueno, en ese momento estaba, digamos, trabajando, pero bueno, estaba trabajando no a jornada completa, sino un trabajo de estos de verano para ahorrar todo el año y listo. Y entonces, pues bueno, ahí me puse a aprender a programar, digamos, con un lenguaje de programación que es como el inglés, que se llama Python 3. Y bueno, la primera cosa que programé fue un programilla que lo quería usar para desmentir el horóscopo. E iba a ser un poco como era cómo usar programación y, bueno, análisis psicológico de manera
pues como la psicometría, con un objetivo científico. En este caso, pues era un software que te adivinaba tu espíritu animal, pero que en el fondo la intención era pues hacerte un análisis de personalidad y como sabía tu fecha de nacimiento, pues podía hacer una comparativa sobre si había diferencias significativas en base a la personalidad y el nacimiento. Y entonces, claro, si hay diferencias significativas, o bueno, si haces un análisis estadístico y ves correlaciones entre cuándo naces y tu personalidad, pues esto podría dar pie a avalar el horóscopo, pero mi intención era desmentirlo. Y entonces, pues bueno, esa fue mi primera idea que hice con esto que empecé a aprender por mi cuenta y hasta el día de hoy que he hecho un TFG, un TFM en base a inteligencia artificial. Ya he hecho el primer producto en base a esta inteligencia artificial y para que veamos el corte pseudocientífico que hay en las universidades, mi TFG era un algoritmo que explicaba el aprendizaje, literalmente, es decir, cómo matemáticamente explico el aprendizaje. Me pusieron un 5 en el TFG y me querían suspender. No me suspendieron, no me suspendieron porque uno de los tres del tribunal me dijo, y dijo a todo el mundo, no entiendo la actitud de mis dos compañeras, pero yo en mi caso te voy a avalar por lo que has hecho. Y entonces, pues bueno, no voy a y en el TFM, un ejemplo de esto es que la propia directora del TFM me dijo, cuidado con lo que vas escribiendo por ahí. En el TFM lo que hice fue usando el mismo algoritmo que apliqué en el TFG, era aplicarlo a un caso práctico. En este caso era aplicar ese algoritmo para predecir, mediante variables psicológicas, qué persona iba a adelgazar y quién no en un plan dietético a largo plazo. Entonces, pues bueno, ahí es como he llegado a la aplicación. Es decir, básicamente lo que busco con la aplicación es que el acceso a psicología y por lo menos a psicología de calidad esté asegurado y que actúe como intermediario dando esa confianza a la persona que demanda psicología, conectándola con un psicólogo que pues da psicología que no sea magufa o pseudocientífica o bueno, que no sea un buen profesional, que hay un problema muy generalizado a la hora de acceder a terapia de calidad o efectiva. Perfecto. Oye, ahora que lo mencionaba eso, ¿cómo determinar eso? ¿Qué terapeuta es el adecuado? Entiendo que bajo tus criterios hay ciertas terapias que son, no sé, basadas en la evidencia bueno, que basadas en la evidencia también entra en la pseudocientífica. Cuidado. Totalmente. Ahí está el problema. Ahí, por ¿Cómo es el ejemplo, criterio? tenemos, ¿vale? Es decir, ¿cuáles diría yo que pueden ser útiles a nivel de terapia o cómo medimos esto? Bueno, vamos parte por parte. Como bien dices, la evidencia científica, la MDR tiene evidencia científica, ¿de acuerdo? Es decir, pero la MDR es una pseudociencia. ¿Por qué? Porque sabemos que no hay diferencias significativas entre la terapia de exposición y la terapia MDR. Y por mucho que digan los de la MDR, en la MDR viene implícito una exposición, así que ¿qué narices me están contando estos tíos? ¿No? Pero claro, yo, por ejemplo, aquí no veo como garantía, es decir, el que alguien te diga, no, no, soy cognitivista, no es garantía de que sea buen psicólogo, porque hay mucho maguferio en el cognitivismo. Es decir, el cognitivismo y fíjate dónde pongo la fecha, hasta el año 2000 ha sido muy magufo. O sea, ¿de acuerdo? Es decir, no es hasta que se ha criticado mucho el cognitivismo, y aquí podemos ver, por ejemplo, las terapias de tercera generación, cómo vienen de una crítica desde el conductismo a la segunda generación, ¿de acuerdo? Es decir, es un poco como el abuelo que te recuerda, ¿no? Como de, oye, estos mentalismos, ojito, que aquí hay mucha pseudociencia con los mentalismos. Pero sí hay mentalismos que pues tienen que a priori sí son bastante evidentes que son cosas que no funcionan, por ejemplo, como una variable conductual observable, como por ejemplo las metacogniciones o la personalidad o otro tipo de variables mentalistas, vamos a llamarlas de esta manera. Pero bueno, la pregunta de cómo sabemos si algo es útil o no, ahí la respuesta la tiene la psicología de la salud, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros tenemos que ser muy conscientes que si nosotros somos una disciplina sanitaria, nosotros tenemos que guiarnos o usar como criterio
variables observables. Eso es súper importante. Es decir, esto no lo decía ya el conductismo metodológico, esto ya lo decía el funcionalismo de William James, es decir, el tatarabuelo de todo esto. Es decir, es súper importante que sea observable algo. Si no podemos observar algo, no podemos hacer ningún tipo de comparativa. Entonces, claro, ¿en qué nos podemos observar? Yo que vengo de... Es decir, yo trabajo temas de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, claro, yo tengo suerte porque lo mío es muy observable, lo que trabajo, ¿de acuerdo? Es decir, Claro, claro. es muy observable la conducta alimentaria. Claro, aquí tenemos los problemas, por ejemplo, a la hora de... bueno, aquí ya nos metemos en el jardín de la psicopatología, que es una pseudociencia en el fondo. O por lo menos que hay mucha crítica plausible contra la psicopatología o contra el propio concepto de enfermedad dentro de la salud mental. Pero bueno, resolviendo tu pregunta, que aquí me hago la pizza un lío y hablo Dale, de los dale. cerros de Úbeda. Es súper importante ver que lo que yo creo que tenemos que hacer es recuperar la teoría de respuesta al ítem, ¿de acuerdo? Es decir, dentro de la teoría psicométrica se lleva usando la teoría clásica del test, que es algo bastante arcaico, ¿de acuerdo? Es decir, que a día de hoy usemos lápiz y papel para hacer pruebas psicométricas tiene delito. O sea, tiene delito. O sea, mucho delito. Porque vamos a ver. O sea, que perdemos el 80% del tiempo corrigiendo los malditos test de psicometría y haciendo cálculos con la calculadora. Entonces, claro, la teoría de respuesta al ítem, si nos fijamos en... O sea, ¿qué es la teoría de respuesta al ítem? La teoría de respuesta al ítem no es como la teoría clásica del test. La teoría clásica del test, nosotros cogemos una puntuación total de una prueba de herramienta y hacemos estadística. En la teoría de respuesta al ítem, los ítems tienen un grado de dificultad. Entonces, claro, esto es súper importante, porque el propio test o el algoritmo aprende qué preguntas son más difíciles. Es decir, hay una gran mentira en la teoría de respuesta al ítem. Y la teoría de respuesta al ítem dice que solo se puede aplicar en un contexto educativo. Y eso es mentira. Se puede aplicar a un contexto también sanitario. Porque, por ejemplo, si yo quiero hacer una herramienta que prevenga o que mida el riesgo que tiene alguien a tener una conducta de suicidio o una ideación suicida, yo sé que hay preguntas que van a correlacionar muchísimo más con el peligro que otras. Entonces, claro, al final nosotros tenemos que combinar algo observable, que es lo que la gente dice que siente, y combinarlo con psicometría. Entonces, claro, aún no tengo la respuesta a poder medir eso, pero tengo la respuesta a lo que yo estoy planteando. Voy a saber si lo hace bien o no, eso sí tengo respuesta. El tema es de que yo apuesto con que esa tecnología sí lo va a poder hacer, pero la estadística dirá. Es decir, si la inteligencia artificial no aprende a diagnosticar, es que yo el algoritmo que le he puesto es una mierda. Entonces, literalmente. Entonces, claro, hasta que no tiene el algoritmo, que es bueno, que está creado literalmente, y hasta que no hayan pasado muchos sujetos y bueno, y veamos los datos y las estadísticas y las interacciones con los usuarios, pues no voy a poder asegurarte que mi hipótesis es cierta. Pero bueno, mi hipótesis va a ser observar lo que la gente responde. Y dependiendo de lo que responda, voy a poder asignar, por ejemplo, un porcentaje de acierto. Al final, hay que entender siempre que la psicología, por ahora, no es una ciencia determinista, ¿de acuerdo? Es decir, porque la gente interpreta que el determinismo es que exista una causalidad detrás. Determinismo realmente, o por lo menos lo que dice Steven Pinker en su libro La tabla rasa, él habla de que la ciencia no es determinista porque usamos probabilidades. Y hasta que no abandonemos el uso de probabilidades y hagamos razonamientos deductivos como de, pues, el agua se congela a los 0 grados, estilo eso. Es decir, no es, el agua tiene un 80% de congelarse cuando llega a 0 grados. Eso no es determinismo, ¿de acuerdo? Es decir, ahí sabemos alguna causalidad, pero no todas las causalidades como para determinar al 100%. Entonces, pues bueno, ahí esa es mi respuesta. Sé que no he sido muy conciso, No, no pero la importa. respuesta es, aún no lo sé. No te preocupes, no te preocupes. Ahora que lo mencionas, en física también, bueno, cada vez que hay como ciertos avances en cuántica sobre todo, se ponen en entredicho los axiomas, digamos. Tiene que haber ciertos axes que se cumplan
para que digamos que el determinismo, digamos, no es. Hasta ahora no se ha logrado. De hecho, como que hay dos posiciones respecto a los nuevos avances. Y claro, todo indica que entre más pequeños las cosas se vuelven más locas. Entonces, claro, empieza a perder sentido incluso esa pregunta del determinismo. O sea, como que ya pierde sentido todo lo cuántico. Eh, Totalmente. yendo a otra cosa, ¿cómo empezaste tú a hacer tu historia, a hablar en redes sociales, a debatir también? ¿Cómo, cómo pasó todo eso? Vale, ¿cómo salió el...? Vale. Bueno, yo soy director de psicología de un centro de salud, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros trabajamos psicología de la obesidad y trastornos de la conducta alimentaria, lo que se conoce como conducta alimentaria. Entonces, pues bueno, llegó la pandemia. Entonces, claro, cuando llegó la pandemia se me redujo un 90% mi lista de pacientes. Me cagué encima. ¿De acuerdo? Es decir, si hubieras podido olerme ese día, olería a mierda. Me hice caquitas. ¿Ves así? O sea, además me había venido a vivir con mi novia de alquiler, es decir, ya me había independizado y estaba siendo como un adulto responsable y de repente, zapatún. Entonces, claro, yo ya me veía volviendo a casa de mis padres, mi país entrando en inestabilidad política, la gente muriendo a mi alrededor. Entonces, pues bueno, en este estado de ansiedad dije, voy a echarle huevos. ¿Qué cojones? Venga, o sea, decir, aquí se pelea. Y dije, y si hay que pelear, vamos a pelear, pero, o sea, voy a ganar dinero. Le dije tal cual, o sea, voy a sobrevivir, voy a pelear. Entonces ahí monté Happy Systems, que es cómo se llamaba esta cuenta anteriormente. Y literalmente la orienté a ventas, Happy Systems. Es decir, hice vídeos para captar pacientes y además a sabiendas y con un marketing muy trabajado y cuidándolo muchísimo. Y además invertí mi propio dinero en hacer marketing, ¿de acuerdo? Es decir, en publicitarme en redes sociales y demás. Entonces, ¿qué pasó? Pues que peté y triunfó. Pues es decir, no tenía ni 1000 seguidores y con el tema del marketing digital, de repente me vi que había perfectamente llenado de nuevo mi lista de espera y o sea, invertí unos 400 euros en publicidad en Instagram y volví a estar ganando pues una cantidad que me permitía vivir bien. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, pues pasó eso y también pasó que la consulta donde yo estaba, de repente, tuvo la misma demanda que tenía antes, o sea, recuperé todos los pacientes que había perdido. Y no solo eso, sino que se triplicó la demanda de psicología. Entonces, claro, terminé contratando a otros 2 psicólogos. Entonces, claro, tenía por una parte los pacientes de conducta alimentaria y por otra parte los pacientes de Happy Systems, que venían pacientes de Happy Systems de todos los sabores y colores del manual de psicopatología. Entonces, pues bueno, mirando un poco el tema, pues dije, pues no tiene mucho sentido y sobre todo me perjudica la escalabilidad del o sea, de la consulta, el hecho de tener este modelo como tan guerrillero de pillo a todo el mundo. Entonces, pues bueno, cambié el Instagram y lo cambié a Posicap. Entonces, pues pensé directamente, bueno, ahora que voy a estar centrándome o que voy a quitarme esta parte de buscar clientes de manera personal y voy a estar trabajando como director de psicología y bueno, dentro del centro de salud que estaba trabajando, pues dije, bueno, voy a empezar a decir lo que me apetece. Literalmente. Voy a empezar a decir lo que me apetece y no me voy a cortar nada. ¿De acuerdo? Es decir, la única ley que me puse es no insultar a nadie. Pero al final era todo lo que había estado aguantando todos los años de carrera, todo lo que tenía que haber estado aguantando los años de máster y todo lo que tengo que estar aguantando cuando hablo con otros psicólogos y todo el ambiente que hay, los egos, el sectarismo y todo esto reventó. Reventó y dije, pues mira, o sea, como Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Pero yo también sé que vosotros no sabéis nada, cabrones. Y entonces pues así empezó. Entonces me metí con el conductismo, me metí con el psicoanálisis, me metí con la MDR, me metí con todo el mundo. Entonces pues bueno, fue bastante divertido porque al final ves dos tipos de perfiles en Instagram y es muy curioso.
y ves gente que está jugando a lo mismo que yo estaba jugando antes, a ganar dinero puramente, o sea, es decir, fomentar sectarismo, fomentar el nosotros contra ellos, fomentar el todo es una puta mierda salvo lo mío. Y después tienes gente, buenos profesionales, que se cuestionan lo que han estudiado, o sea, que han vivido lo mismo que han vivido yo y han dicho, aquí pasa algo muy, muy malo. Es decir, aquí hay cosas muy turbias. Y entonces, claro, empiezas a generar puentes con otros profesionales y sobre todo cuando generas puentes aprendes de otras orientaciones y aprendes de cosas útiles. Muy importante, no todas las orientaciones tienen algo que aportar, ¿eh? Importante. Yo no soy de los que dicen, no, no, no. O sea, ejemplo, el psicoanálisis es basura, pero la psicología dinámica tiene un valor muy importante, ¿de acuerdo? Es decir, la psicología dinámica es un modelo psicoanalítico, pero que se centra en el presente. Y es mucho más alineado con un análisis funcional o normal y corriente, pero que, bueno, tiene en cuenta, por ejemplo, mecanismos de defensa y eso es algo que tiene que aportar, es decir, habilidades sociales dentro de consulta para poder manejar mecanismos de defensa. Como, por ejemplo, cómo gestiono yo una formación reactiva, es decir, cómo gestiono yo a alguien que está intentando hacer lo contrario para regular una emoción. Pues ostras, el análisis funcional no contempla eso, no contempla el mecanismo de defensa por formación reactiva, o no contempla pues por ejemplo, la diferencia entre intelectualización y racionalización, la diferencia que hay a nivel de gestión emocional. Entonces, pues bueno, en resumidas cuentas, yo creo que, bueno, que, que lo que estamos llegando dentro de las redes sociales, que se mueve mucho mejor que la universidad, por supuesto, es hacia hacia las terapias de tercera generación, ¿de acuerdo? Es decir, ¿y por qué comento esto? ¿Por qué, digamos, POSICAP meto el tema de las terapias de tercera generación? Porque al final no, lo que estamos llegando en claro es en que no hay un modelo de orientación mejor que otro, sino que hay modelos de orientación para qué cosas. Es decir, por ejemplo, en las terapias de tercera generación tenemos el dialéctico comportamental. Dialéctico comportamental nos va a servir muy bien, por ejemplo, para gente con trastorno de personalidad, sobre todo límite. ¿De acuerdo? Es decir, pero el TLP también nos va, digo, el TLP, el dialéctico comportamental también nos va a servir, por ejemplo, para tratar temas a nivel interpersonal o, digamos, temas a un nivel mucho más de causa-efecto a nivel social o a nivel de interacción. Aceptación y compromiso, pues nos va a servir mucho más para esa parte, digamos, más humanista o de necesidades más complejas del ser humano, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, el tema de la autoexigencia, ¿no? Que es un tema súper recurrente en terapia y que trabajar con sistemas de autoexigencia es súper importante. Y, por ejemplo, ahí tienes el tema de los valores personales, que la aceptación y compromiso ayuda muchísimo, es decir, y aquí entra el constructo del autocuidado, etcétera. O, por ejemplo, si quieres trabajar una depresión o algo mucho más de esquemas mentales o mucho más algo tipo de creencias, pues ahí tienes el cognitivo analítico, que tienes la parte donde une, pues bueno, cómo se ha formado tu cognición o cómo se han formado tus metacogniciones. Es decir, tiene toda esa parte de mentalismo, digamos, pero todas estas orientaciones o todas estas técnicas están aunadas dentro del contextualismo funcional. Es decir, te puedes comunicar con otra persona que use técnicas diferentes a ti o una orientación diferente, pero porque se comparte una causalidad igual. Entonces, claro, al final lo que busco con POSICAP es buscar esa especie como de causa, es decir, buscar esa especie como de teoría que integre todo o sistema que integre todo el conocimiento o corpus científico o un sistema que pueda detectar la verdad mucho mejor que la que hacen como lo que estamos haciendo los humanos. ¿De acuerdo? Es decir, al final, por ejemplo, y esto va a sonar un poco raro, lo que voy a decir, pero esto de la figura del doctorado, esta persona que gasta 4 años de su vida investigando un tema para que al final no sea, y lo siento por la palabra, relevante, eso está anticuadísimo. Es decir, esto está obsoleto. O sea, si cogemos una inteligencia artificial que procese textos y nos trabaja mejor que 20 doctorandos. Es decir, y lo que nosotros tenemos que hacer es analizar los datos. No tendríamos que hacer investigación como tal. Esa es la parte que busca POSICAP. Es decir,
crear una inteligencia artificial psicológica que vaya haciendo funciones que ayuden a la gente y bueno, entonces pues dentro de ir haciendo el programa y demás, pues al final yo he usado POSICA para atender estos puentes, para mejorar mi conocimiento y sobre todo para hacer un poquito de Sócrates de este mundillo. Sí, oye, a todo esto, claro, estaba pensando, claro, si ciertas terapias, a mí, porque yo no soy un terapias, ¿ya? Como yo no soy un terapias, Ujú. yo no considero la terapia como el eje central de la psicología, ni que sea de lo que se trata la psicología, es un área donde sea, digamos, hay una demanda social y nos pusieron a nosotros a resolverla, ya, ese es el tema. Pero me llama mucho la atención esta idea como de que ciertas terapias funcionan para ciertos elementos. ¿Por qué me llama la atención, no? O sea, en mi, digamos, profunda ignorancia, es que la persona, a ver, yo conozco personas que se han formado obviamente en áreas terapéuticas y su terapia es la terapia del todo. Todas las terapias son las terapias del todo. O sea, todos los problemas, me refiero a que la evidencia que Sí, presenten no es sí. lo mismo que metodológicamente lo que te enseñan a hacer. Te enseñan a atender cualquier problema. Ya. Sí. Entonces, digamos de una otra forma, me llama mucho la atención que el criterio o científico de evidencia sea para un puñado de trastornos. No digamos que no ni cerca, ni de cerca abordan toda la psicopatología que se ha inventado y que se sigue inventando todos los años. Eh, pero como que hay una terapia que es buena para esto, otra para esto. Entonces esa persona, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Esta persona Sí. que tiene tal terapia atiende de cierta forma y solo atiende esos casos o atiende lo que le llega. Ahí está la pregunta, ¿no? Hombre, yo te voy a hablar de lo que yo veo o de lo que yo sé. Lo que suele la gente hacer es usar, si yo, por ejemplo, me he formado en análisis de conducta, voy a aplicar análisis de conducta a todo. Me da igual que sea una adicción, me da igual que sea una bulimia, me da igual que sea una anorexia nerviosa, o me da igual que sea comorbilidad entre ansiedad, depresión y esquizofrenia. Es decir, si a mí me enseñan a dar martillazos, voy a ver todos los problemas como un tornillo o como un clavo. Claro. Entonces, yo te hablo desde mi experiencia. Yo, por ejemplo, cuando me formé para saber hacer psicoterapia a trastornos de la conducta alimentaria, yo me formé con Diane Jade, creo que se llamaba. Espero no haberme equivocado. Diane Jade es la alumna del maestro o el puto amo de los trastornos de la conducta alimentaria, que es Christopher Fireburn. Entonces, claro, Christopher Fireburn usa un modelo cognitivo-conductual. Y es muy interesante porque al final lo bueno de la ciencia es que puedes leer lo que ha hecho la persona o por qué dice lo que dice. ¿De acuerdo? Es decir, ¿en qué se basa este tío para decir lo que dice? Entonces, claro, su propia alumna decía, vale, Christopher Fireburn, por ejemplo, cuando trabajéis bulimia, os va a servir muchísimo, muchísimo. Porque realmente el modelo de Christopher Fireburn para trabajar bulimia es muy bueno, pero va a haber tipos de bulimia que os va a fallar el tema de la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, la bulimia viene precedida o sea, la bulimia me refiero a la conducta de purgación de la bulimia. Si viene precedida de un atracón, eliminas el atracón y no hay bulimia. Entonces, claro, eliminar atracones es súper cognitivo-conductual, realmente. Claro, si ya estás con alguien que se provoca el vómito sin tener un atracón objetivo, pues aquí estás vendido si intentas hacer terapia cognitivo-conductual. Porque lo que está percibiendo la persona es un síntoma que se llama atracón subjetivo. Es decir, la persona siente que se ha pegado un atracón, pero realmente no se ha pegado ningún atracón. Lo que le pasa es que tiene un sistema de control de dos pares de narices con la conducta alimentaria. Entonces, claro, si tú le vas con una terapia cognitivo-conductual que lo que intenta promover es mayor control, vaya, pues le vas a provocar más sensación de descontrol, porque le vas a hacer terapia para no tener atracones. Y entonces, claro, la tía va a decir, ¡buah! Estoy todo el día teniendo atracones, pero lo voy gestionando como puedo, ¿no? Cuando en el fondo, no, no, no. Aquí lo que está viendo, por ejemplo, entonces en este segundo perfil, ¿qué terapia hay que usar? Pues la terapia que ella recomendaba era terapia dinámica.
que a día de hoy pues, está un poco obsoleta en comparación con la tercera generación. Pero bueno, la dinámica es interesante. En Inglaterra tienen un buen sistema de salud mental. En Inglaterra los psicólogos se pueden afiliar a 4 orientaciones principales y el propio sistema de salud británico hace investigaciones sobre qué modelo es más útil. Entonces, claro, los British saben que si comparan terapia dinámica con la cognitivo-conductual barra análisis de conducta, la de análisis de conducta va a tener mayor porcentaje de efectividad, pero tiene la que más abandonos. Entonces, claro, por ejemplo, la bulimia tiene pocos abandonos. La anorexia tiene un porrón. En la anorexia es muy común que haya abandonos. Entonces, claro, muchos de los abandonos se debe a que el terapeuta intenta hacer terapia cognitivo-conductual, provoca más control, la persona sufre más, y si sufre más, ¿para qué va a volver a consulta? Claro. Entonces, en la terapia, por ejemplo, dinámica, o lo que podríamos llamar terapia centrada en la emoción, que está muy de moda este nombre ahora, pero bueno, básicamente lo que nos centramos es en que la persona cuando tiene un sistema de control tan fuerte, este sistema de control, si lo miramos desde el análisis funcional, tiene una funcionalidad que sería reducir un estrés o reducir un malestar, es decir, se refuerza negativamente el control. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente trabajar con un sistema atencional. Es decir, la persona lo que está haciendo es intentar regular sus emociones mediante el control de la conducta alimentaria. Y en gran parte para conseguir esto está no atendiendo a sus emociones. Entonces, claro, estas como terapias experienciales o de conexión de las emociones, pues aquí sí tiene sentido en ese tipo de perfil. Pero si le vas a alguien con un trastorno de ansiedad, venga, vamos a conectar con tu emoción, pues bueno, pues a lo mejor la lías más. Entonces, por eso es muy importante no ver la psicología desde un prisma de una orientación, sino ver como pues un conjunto de síntomas que se tratan de una manera u otra, como cualquier disciplina sanitaria. Nosotros nos echaríamos las manos a la cabeza si intentamos trabajar una dermatitis como trabajaríamos una fractura abierta. Es que sería una estupidez. O sea, Ya, le sí, llamaríamos imbécil al que le echa sí, crema a una sí, herida sí, abierta. sin duda ya, En psicología, pero no, los biólogos, o sea, los médicos no se andan inventando sus propias teorías, ¿no? O sea, como que tienen una base común. eso es. Pero claro, ese es el problema, la base común, porque la base, es decir, aquí hay que entender muy bien que la psicología tiene una influencia enorme de la política. Enorme. Cuando hay una ideología, por ejemplo, de derechas, o lo que entendemos nosotros como conservador, puede ser, porque depende de qué país, derecha e izquierda es diferente. Mm. Pero Conservador, sí, bueno, es verdad. ¿Verdad? Conservador es eso mejor. es conservador. Yo creo que conservador se entiende muy bien. Los psicólogos conservadores, véase Jordan Peterson, pues, Qué odioso, van a Jordan. tener. Exacto, pero bueno, no voy a meterme a calificar si es de una cosa u otra Jordan Peterson, pero bueno, conservador creo que es un título que sí lo es. Los psicólogos conservadores van a tender a aludir a variables mentalistas la conducta humana. Los psicólogos de izquierdas van a tender a recurrir al ambiente para explicar la conducta. Entonces, claro, ni una ni la otra. Y es importante entender que la psicología, dentro de las disciplinas sanitarias, tiene un modelo biopsicosocial y que no son separados, porque la psicología se ha visto siempre como un enfrentamiento entre el modelo biomédico y el psicosocial. Cuando esto es mentira, es decir, no hay una barrera, o sea, es una barrera totalmente inventada, porque desde que sabemos que la expresión genética está en gran parte influenciada por el ambiente, la distinción entre biología y ambiente se diluye. Es decir, aquí, por ejemplo, tendría mucha razón el interconductismo cuando habla que lo psicológico es el estudio de la interacción entre el sistema y el ambiente. No sé si lo he dicho bien, pero bueno, me he jugado el triple. Pero bueno, ahí está un poco el punto. Y entonces, pues, esa es mi opinión sobre este tema.
Sí, es complicado. A mí, yo voy a aprovechar de dar mi apreciación. Pero es complicado cuando como que la variable de a explicar es el comportamiento. Como que creo, claro, que en ese caso, y bueno, y eso es algo que también he discutido con muchas personas, como que el comportamiento humano sea el objeto de estudio de la psicología o lo psicológico, me parece algo como grande, porque ¿qué hacemos con los economistas? ¿Qué hacemos con los sociólogos? ¿Qué hacemos con los historiadores? Ojo, también, Exacto. digamos, ellos dan su explicación del comportamiento humano. Entonces, claro, creo que la delimitación. En el marco de eso, esta pregunta se la hago a todos. Aquí Diego se echó un lío la vez pasada. No, no, sí, lo tenía más o menos claro. Pero les pregunto a todos, ¿qué es la psicología? ¿O cuál es el Ujú. objeto de estudio de la psicología? ¿Y qué es lo psicológico? Genial. Mi respuesta va a ser muy alineada con las matemáticas, ¿de acuerdo? Es decir, en mi opinión, lo psicológico no es nada más que la interacción del sistema biológico con el ambiente. Listo. Yo soy monista, pero soy cognitivista. Esto significa que yo entiendo lo psicológico como lo mental. Y lo mental lo entiendo como la codificación de información por un sistema biológico. En mi concepción de lo psicológico, lo que hay que estudiar son las conexiones neuronales. Es decir, en mi teoría, que, vuelvo a decir, puedo estar muy equivocado, pero en Mm. mi teoría o en mi hipótesis de lo que es lo psicológico es la codificación de la mente o la codificación de una función cognitiva. Y entonces, claro, no existe un yo como tal, sino que lo que existen son diferentes procesos cognitivos que tienen otros procesos cognitivos que interconectan los diferentes procesos cognitivos, dándonos una sensación de unidad. ¿De acuerdo? Es decir, tú y yo tenemos un sistema de proceso cognitivo que nos hace sentir unidad como que somos nosotros. Pero hay que entender que cada 3 años o cada 4 años todas las células de tu cuerpo se han renovado. Es decir, tú y yo ya hemos muerto. El problema es de que no somos conscientes que hemos muerto. Pero es eso, es nada más. Lo psicológico es la interacción de la biología o del sistema biológico con el ambiente. Nada más. Y lo que debería estudiar la psicología, o mejor dicho, cómo yo creo que debería expresar cómo se debería expresar el conocimiento psicológico es en matemática. Es decir, es mediante la función o mediante el algoritmo o mediante, pues bueno, la estructura mecánica de esa interacción, que se pueda expresar de manera racional y de manera matemática. Y así, pues bueno, no caemos en lo que decía Wittgenstein de la diferencia entre el significado y el significante, que ahí empieza el primer problema de lo psicológico. Claro, claro, justamente de hecho. Oye, bueno, podría yo, no voy a entrar a rebatir nada, pero porque Ah, no, vale. porque obviamente tampoco no puedo rebatir nada porque no hay nada. O sea, Exacto. también hay que, El también hay que tema es asumir eso. ahí está. Hasta que no se descubra el conectoma, yo no puedo saber si tengo razón. El conectoma es el mapa, pues bueno, virtual o el conocimiento de cómo son todas las conexiones y las interconexiones de todo el sistema neuronal. Hasta que no sepamos eso, el cognitivismo no tiene manera de falsearse. Y siempre son, pues, ideas peregrinas, en el fondo. Sí, o sea, bueno, digamos que todo no es posible plantear nada en este mundo sin tener ciertas premisas a las cuales adosarse. Algunas más cercanas a una tendencia, otras más cercanas a otra, pero hay que asumir ciertas premisas. Ahora, a Ujú. mí, antes de saber de conductismo, de interconductismo, o del área científica en general, yo venía de otra carrera científica, entonces yo ya entendía de otra ciencia. No es lo mismo porque hoy día los físicos, los químicos, los biólogos estudian, o sea, se juran ciencia, pero ellos no tienen una actitud científica respecto a su historia, Ujú. respecto a su desarrollo. Pero mi primer acercamiento a decir que no a algo, obviamente fue el psicoanálisis. Yo creo que cualquier persona que no piense en fornicarse a su madre cree que el psicoanálisis es algo que está fuera. Pero eso, mi primer argumento fue es que no se me canta el ojete, no se me da la gana de creer, porque me implica Ujú. creer en ciertos elementos. Exacto.
así me fui encontrando con varias cosas. O sea, en la mayoría, incluso en el conductismo, hay que creer ciertos elementos. Ujú. Porque son imposibles, son axiomas, digamos, generales que hacen que uno pueda partir a pensar, digamos. Incluso el más kantoriano, que siempre saluda que Cantor como que no le gustaba ninguna creencia, pero de una otra forma había que asumir ciertos elementos. ¿Y cuál serían esos elementos en lo que tú consideras en tu vivencia? ¿Cuáles son esos elementos que de una otra forma uno tiene que aceptar y seguir para adelante? Vale. Bueno, el primero sería que en lo que se refiere a trabajar, por ejemplo, ciertas funciones cognitivas que repercuten en conducta, eh, bueno, esto lo digo no tanto como un axioma, sino como un contraaxioma de un axioma conductista. Es decir, en el sentido de que no todo es modificable. ¿De acuerdo? Es decir, y dependiendo de qué parte del cerebro esté esa función cognitiva, se podrá modificar o no. Por ejemplo, lo que esté dentro de lo que podemos llamar la capa exterior del cerebro o el neocórtex, esto pues sí es modificable. ¿De acuerdo? Es decir, esto sí puede haber aprendizaje, esto sí puede eh, alterarse con conductismo o con modificación de conducta, vamos a llamarlo de esta manera. Pero las funciones que están dentro de lo que llamaríamos el paleocórtex, es decir, la parte como más de dentro, sistema límbico y todo esto, eso no se puede modificar, ¿de acuerdo? Es decir, por lo tanto, eso sería un axioma que yo propondría lo primero, ¿de acuerdo? Es decir, que las leyes o las reglas de su modificabilidad o de su intervención dependen de su zona del cerebro. Y dependiendo de qué función cognitiva querramos arreglar, modificar o sanar, dependiendo bueno, de qué rollete llevemos en psicoterapia, pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la que está más en boca ahora mismo, que reflejaría este problema, son las terapias de reconversión. ¿De acuerdo? Es decir, tanto la reconversión como de orientación sexual, como de identidad sexual. Se ha llegado hasta poner electrodos en la amígdala de las personas gays para intentar ver si se le puede excitar de manera cerebral y no ha surtido efecto. Entonces, pues bueno, yo creo que ya basta, ¿no? Es decir, abrir cabezas para meter electrodos y esto, o sea, pues me parece un poco heavy. Pero yendo a algo mucho más mundano o no tan malo, pues tenemos, por ejemplo, las terapias de, hey, ¿quieres ser una persona súper extrovertida? ¿Quieres tener habilidades sociales? ¿Quieres ser el tío popular? Pues venga, te voy a cambiar la personalidad, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, también sería un tema. Es decir, porque al final, claro, tú puedes hacer que alguien extrovertido se comporte como alguien tímido y viceversa, pero el extrovertido no es alguien que se comporta de manera extrovertida. El extrovertido es alguien que siente de una manera concreta las interacciones sociales. Para alguien extrovertido no le va a suponer un gasto de energía o no le va a suponer mucho estrés la interacción social. A alguien tímido sí. O sea, por eso los tímidos se comportan por cómo se comportan, porque les conlleva un estrés mayor. Entonces, pues esto sería un primer axioma que yo propondría a la hora de hacer una psicología común, ¿de acuerdo? Es decir, la siguiente es que la conducta humana se rige o sea, por una motivación que está reflejada en una fórmula matemática. Es decir, esta fórmula matemática sacada un poquito de las teorías motivacionales de Hull, ¿de acuerdo? Es decir, no me la invento yo, pues la plagio de Hull, pues tendría que ver, por ejemplo, con, con el beneficio percibido y tendría que ver también el algoritmo con la dificultad percibida. Y entonces, claro, todo lo que sería fuerza de voluntad, todo lo que sería pues todo el discurso motivacional coach, pues este axioma lo vendría a tirar abajo, explicándolo con una fórmula matemática y diciendo, en la fórmula matemática aquí no hay fuerza de voluntad, tío. Aquí como mucho hay energía mental o pila o llámalo como quieras. Y bueno, pues podrían ser más axiomas. Por ejemplo, otro axioma muy interesante sería el hecho de que, bueno, nosotros tenemos algo que se podría llamar algo que podemos llamar mente, o que la mente existe como tal.
Es decir, un axioma sería que nosotros podemos generar mediante la biología, como si fueran transistores eléctricos, pues podemos desarrollar procesos cognitivos. Es decir, y que no habría diferencias entre, pues bueno, un transistor eléctrico y una conexión neuronal. Por lo tanto, si nosotros podemos usar unas neuronas como un transistor eléctrico y los transistores eléctricos pueden reproducir funciones cognitivas, pues mediante ese silogismo podemos deducir que, pues eso, que realmente lo que percibimos nosotros como psicología no es nada más que esta expresión o esta emergencia de algo puramente biológico. Y bueno, pues yo empezaría con esos axiomas, pero la verdad es que necesitaría más tiempo para poder Sí, escribirlos bien sí, los no, no, sí. axiomas Sí, y hacer mi propia teoría. era el voleo la pregunta nomás. La gente ha hecho ciertas aclaraciones, pero ahí las voy a tomar. Discúlpenme que no haya tomado. Aquí hay varias cosas. Bueno, de hecho, el Campirano ya hace la pregunta: ¿la mente como entidad o concepto? Eso, ¿La mente cómo? ¿la mente como entidad o como concepto? Como concepto, ¿de acuerdo? Es decir, porque al final sería, la mente sería una emergencia de algo, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros, por ejemplo, juntamos muchos procesos cognitivos y hay procesos cognitivos que interrelacionan los procesos cognitivos, pues a esto usamos pues un nombre para llamarlo mente, ¿de acuerdo? Es decir, pero pongo un ejemplo de otro emergentismo. Nosotros podemos hablar de la mente enjambre en una colonia de un hormiguero. ¿La mente enjambre existe? No. Es decir, no es algo palpable, no es algo. Mira, aquí está la mente enjambre, ¿no? Como de la misma manera, pues decir, aquí está la mente. O sea, pero es un concepto para entender o para predecir cómo se van a comportar las hormigas. Es decir, ¿cómo podemos explicar que una hormiga se sacrifique y no esté cumpliendo con la teoría del gen egoísta? Qué extraño, ¿no? Es decir, porque si el evolucionismo es una teoría válida, las hormigas no se deberían sacrificar, no deberían morir a cambio de una reina. Pero cuando metemos la teoría del gen egoísta y metemos, pues bueno, cosas que no son palpables o que emergen del, o emergen del sistema de supervivencia individual, pues ahí podemos hablar de otras cosas. Pero siempre es en concepto, nunca en algo Claro, palpable o como sustancia como tal. claro, sí, 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 lo Ahí entiendo. sería, ahí si lo definiera como sustancia sería dualista. Sí, 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 eso es lo que te está haciendo la trampa el Campirano y te hizo la trampa y va con la pregunta. Pero ahora, a mí ya me empieza. Bueno, tengo muchas dudas. Primero de una forma, Uh-huh. a mí el concepto de mente, a ver, seguir usándolo en ciencia me parece problemático. Es como que el flojisto tratáramos de darle como un uso, pero conceptual nomás. O sea, el flojisto va a ser el uso conceptual. A mí me pasa eso en general, con toda, y no solamente con el cognitivismo, sino con todas de hecho, las terapias de tercera generación adoptan ciertos aspectos conceptuales de la mente que no logro entender bien dónde encajan dentro de la explicación general. Otra cosa, por ejemplo, señalaste Uh-huh. aspectos de las neuronas, digamos, que son como transistores. Claro, esa es una analogía igual alargada, porque el transistor puede no contener energía ni necesitar energía nunca, por ejemplo. Una neurona en su estado base, digamos, hay homeostasis, digamos, sigue existiendo, digamos, sigue estando viva. Lo que me hace pensar que mucho de las analogías cognitivistas obviamente buscan una explicación más grande a los conceptos, pero que sabemos tan poco de procesos o sea, básicos en biología molecular, a eso me refiero. O sea, como que dependemos tanto, bajo esa hipótesis, dependemos mucho de las otras disciplinas que hayan un avance, digamos, muy grande, que además no estamos ni cerca de mapear, digamos, en su completitud, producto de que también las tecnologías son complejas, no son fáciles de usar, no son cómodas de llevar a contextos naturales, digamos. No, nadie puede llevar, digamos, toda la maquinaria a un contexto ultranatural y además ya esa misma intervención per se afectaría, digamos, la lógica del experimento. En el marco de eso,
Y una pregunta que está en Instagram. ¿Cuál sería tu crítica personal? O sea, tú, bajo tu experiencia, bajo todos estos años y muchos debates que todos hemos presenciado en redes sociales, ¿cuál es tu crítica como al cognitivismo? Yo sé que tal vez no, yo, mira, ahora me costaría, ahora que te conozco, me costaría considerarte un cognitivista como de esos que yo pensaba, digamos. Pero No, ¿cuál sería tu crítica general al cognitivismo? vale, voy a empezar. La principal crítica al cognitivismo es su total, o sea, su escasez de mirada social ante las problemáticas de conducta individual. ¿De acuerdo? Es decir, entender que, entender que nosotros tenemos innatamente una mente y que nosotros desde que nacemos somos como una información escrita en una roca, eso es una absurdidad. El cognitivismo también es muy absurdo al hacer afirmaciones de carácter científico, pero que en el fondo son pseudocientíficos. Es decir, esto de decir, no, no, es que solo usamos el 10% del cerebro y mediante mi terapia vas a aprender a usar el 25%, ¿no? Pues error. El problema es de que las máquinas que se usaban para hacer eso solo llegan a mí el 10%. Cuando se inventaron las nuevas se vieron que el humano usa más porcentaje. Entonces, claro, pero bueno, vamos a centrarnos en el elefante de la habitación. El principal problema de la terapia del cognitivismo es la programación neurolingüística. La programación neurolingüística ha sido el elemento que más ha prostituido el cognitivismo. Ha sido horrendo. La programación neurolingüística es una mafia, es una secta coercitiva y que ha timado, estafado millones y millones de dinero público del gobierno de España. Desconozco en otros países, pero yo te puedo asegurar que el gobierno de España ha dado mucho dinero a la programación neurolingüística. Millones. Es más, tenían montado un esquema piramidal Ponzi donde las empresas estaban totalmente a merced de estos chabacanes y asaltacarreteras. Y estas personas han dicho cada imbecilidad, pero cada imbecilidad, que aún a día de hoy hay psicólogos que defienden esas imbecilidades, como por ejemplo que tenemos procesamiento visual o auditivo o kinestésico y que cada uno tenemos nuestro... Esto es una imbecilidad. O sea, por Dios. O sea, nadie ha leído los estudios. O sea, esto es mentira. O sea, pero... Y más cosas. Es decir, la PNL ha llegado a decir, y esto hay que entender que la MDR es la hija de la programación neurolingüística. O sea, de la programación neurolingüística ha mentido diciendo que tú mirando los ojos de alguien puedes detectar mentiras. Claro, mirar hacia Es la más, que esquina, puedes sí. detectar si ha sido recordado. Exacto. Y que si eres zurdo va al revés. Y además, de Rana Príncipe, que es el primer libro de programación neurolingüística que se popularizó, manda cojones que yo escucho al Grinder o al otro, no sé cuál de los dos es el mayor magufo de esos dos, que hicieron estudios y claro, como tenían tan poca población muestral, dijeron que en la única cultura del mundo que no corresponde a esta ley de los ojos son los vascos, mi propia cultura. O sea, este tío se fue al País Vasco, hizo un estudio a 20 personas y determinó que no, con 20 personas ya, o sea, como los vascos somos una raza, ¿no? Es decir, o sea, este tío es más nacionalista que los nacionalistas de mi región, tío. O sea, pero unas chorradas. O sea, y además esta gente, o sea, es decir, de la misma manera que la MDR ha cobrado miles y miles de euros por sus cursos y ha timado sistemáticamente a todo un sector industrial que, por supuesto, desconfían ahora de la psicología totalmente. Entonces, ¿cuál es el principal crítica al cognitivismo? Pues que ha sido pseudocientífico a más no poder. A más no poder. Porque todo lo que tú tienes que decir, si tú eres cognitivista, de verdad, lo que tienes que ser muy consciente es que la neurociencia no ha avanzado lo suficiente como para que digas verdades como puños. O sea, todo es muy circunstancial. O sea, es decir, todo lo que puede decir un cognitivista es, yo creo esto por ahora, hasta que venga la neurociencia y me diga que sí o que no. Porque al final la neurociencia va un poco detrás del cognitivismo. El cognitivismo avanza mucho más rápido que la neurociencia. Entonces, claro, al final nos damos cuenta de que
entre el cognitivismo y el psicoanálisis, pues ostras, de repente hay cosas que se parecen, que no deberían. Y tenemos subnormalidades como el neuropsicoanálisis. Entonces ya, pues apaga y vámonos. Es decir, y bueno, y en general que el cognitivismo ha aludido a que el principal problema que tenemos que solventar para mejorar nuestra salud mental es nuestra manera de pensar. Que realmente lo cierto es que, o sea, decir, lo verdadero es que tenemos que cambiar nuestros procesos atencionales, pero no nuestra manera de pensar. Es decir, nosotros no podemos controlar la mente. Es decir, podemos usar la mente y podemos aprender a usarla, pero controlarla y vendernos la idea de que el poder de la mente es ilimitado es lo más magufo que ha habido en psicología últimamente y es, bueno, yo puedes ver que me enfado cuando hablo del maguferio en cognitivismo, pero bueno, en general, pues el cognitivismo es muy magufo. O sea, pero en general, hasta hace bien poco. ¿De Sí, acuerdo? Es tiene decir, sus momentos. hay un elemento muy importante. No, dale, dale, Eso dale. es. Hay un elemento muy importante, sí, y es que cuando el cognitivismo se apoya en el aprendizaje máquina o en la informática o en, bueno, en la matemática, aquí es donde empieza realmente a formularse algo que puede ser útil a nivel de... Uepa, voy a poner a cargar el móvil, que se me está Sí, sí, dale, 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 dale. vaciando, pero bueno. Yo Eso es. puedo rellenar si quieres. Pero bueno, por ejemplo, cuando empezamos a aplicar un modelo matemático a la hora de observar cómo es la interacción entre, pues bueno, entre las características mentales y variables observables, es decir, o variables que nos podemos fiar de que, es decir, lo peor que podemos hacer es usar variables independientes mentalistas para predecir variables dependientes mentalistas. Esto es un absurdo. Esto es un absurdo. O sea, lo que tenemos que usar es, como mucho, variables independientes mentalistas, como mucho, y correlacionarlas con variables dependientes observables y fiables. Pero usar el cognitivismo o la ciencia del cognitivismo solamente para decir esto es así, pues es una cagada enorme. Y esto no se ha dejado de hacer hasta hace bien poco. Es decir, hasta hace bien poco el cognitivismo ha sido, pues, malo. Ha sido pseudocientífico. Un ejemplo concreto, Santandreu. Santandreu es un psicólogo español, cognitivista, y este es el ejemplo perfecto de lo que yo me estoy quejando. Santandreu, sí, 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 conocido personaje, digamos. Eh, Sí. sí, mira, aprovechando que estaban mencionando algo, bueno, aquí la gente se ha vuelto loca a sus preguntas. Discúlpenme, pero estoy tratando de seguir un hilo conductor coherente, porque me preguntan esto y esto otro, como que fuera absolutamente fuera de lo que estamos conversando. Eh, claro, ahora que lo mencionabas, claro, han habido periodos largos de, digamos, de incertidumbre. Aquí, de hecho, la gente dice que uno de los grandes problemas de esta discusión es como el objeto de estudio y poner ciertos límites al campo de acción, porque de una u otra forma es bien abierto. Aquí en Chile, particularmente mencionaban ahí también, la PNL no es que no esté generalizada, pero es bien mente tiburón, sé tu propio jefe. Está muy relacionado con un Chile que es un país extremadamente neoliberal. O sea, todo se compra, todo se vende. El agua, todo lo que te imagines, todo se compra, todo se vende en este país. Entonces, claro, Sí, sí. aquí el penalista tiene mucho espacio para andar diciendo, oye, puede ser mejor. Exacto. Si eres pobre es por tu culpa, porque no Sí, tienes la... No, no eres padre rico. O sea, justamente. no, Y pero una cosa muy curiosa que la gente desconoce es que la psicología positiva empezó, o por lo menos los estudios que la avalan y después las conferencias que daban, lo pagó un holding empresarial estadounidense para que se lo dejara a sus empleados para mejorar la productividad. Literalmente para que se quejen menos. bueno, también podríamos hablar de la psicología organizacional, que de una otra forma es ser un analgésico al problema sistémico que hay con digamos, las condiciones laborales de las personas. Ahora, yo he tenido igual la oportunidad, tengo un familiar cercano,
que le entra a la PNL, me leí el libro que señalaste, me leí otro, Aprendiz de Brujo y otras cosas que son súper extrañas en términos que en mi época yo lo leí, yo no sabía nada de psicología cuando lo leí. Y claro, son como tienen tan bien hechos, son tan marqueteros en términos del atractivo en la aplicación, porque el atractivo y la explicación no tienen. En la explicación no tienen ni un atractivo, o sea, son explicaciones sacadas de la manga. Pero en la aplicación, puedes hacer esto, puedes convencer a alguien. En los bancos Exacto. y cosas así, o sea, un absurdo. No, totalmente. Es decir, por ejemplo, la PNL, donde ha invadido, que es una pasada, es en el ámbito del emprendizaje, es decir, el ámbito este de estos grupos de marketing multinivel que te venden que tienes tu propia empresa y que eres tu propio jefe y se aprovechan de ti para sacarte hasta el último centavo. Y si no te lo sacan el último centavo es porque tú le has sacado el último centavo a toda tu familia y amigos. Este es un ámbito donde está la PNL que reina campantemente, y el otro ámbito es en lo que llamaríamos los coaches de seducción. ¿De acuerdo? Es decir, porque esto es un temón también muy interesante. Porque aquí, claro, es muy atractivo, fíjate, la idea de vendernos el que nosotros vamos a manipular a alguien, ¿no? Es decir, fíjate lo psicopático del asunto, que vamos a ligar manipulando a la otra persona. Súper saludable y súper normal. Entonces, claro, esto de la PNL es el principal problema de que el cognitivismo haya tenido, o sea, una mera viabilidad todos esos años porque se ha llevado toda la atención. Es decir, ha sido el reino y está en todos lados la PNL o el pensamiento tipo PNL. Porque al final hay que entender una cosa, a la gente le encantan las soluciones mágicas. Es decir, si yo te explico que tienes ansiedad por la interacción que has tenido con el ambiente y sobre todo por los recursos psicológicos que tienes y por tu estudiar el aprendizaje y por cómo todo eso está interactuando contigo misma, pues esto es mucho menos atractivo que si te digo, la mente funciona de una manera que atrae mediante la energía con sus pensamientos, las cosas buenas. Yo contra ese mensaje, ¿qué puedo hacer? Nada, o sea, es decir, joder, es decir, si yo no fuera psicólogo, es que iría a donde segundo. O sea, es un mensaje mucho más positivo. O sea, es decir, pues lo siento, señora, está usted en una familia disfuncional y mientras esté ahí, pues va a estar usted expresando pues malestar mental o psicológico. Pero si a la señora le digo, puedes solucionar tus problemas de familia y todos tus problemas cambiando tu manera de pensar, pues de puta madre. Le hago a la señora que tenga esperanza y que aguante esa disfuncionalidad familiar hasta que pete. Es difícil, claro, es complicado porque además como que al grupo clínico se le ha demandado justamente la lucha por los problemas subjetivos de las personas. Y eso hace que todos quieran meterse, incluso independiente si tienen un marco teórico en realidad bien construido o cualquier cosa, porque la cantidad de problemas, o sea, los problemas son infinitos. Yo creo que hay 3 negocios que son increíbles: los moteles, las botillerías, que aquí le decimos en Chile al lugar donde venden alcohol, y los problemas de los seres humanos. O sea, nunca se acaban, digamos. Siempre se fornica, siempre se bebe alcohol y siempre hay problemas. Entonces, de una u otra forma, es como la lucha descarnada por quién obtiene un trocito del pastel de la gente, digamos. Y además que el Estado lo ha institucionalizado de una u otra forma y hay algo que se llama salud mental y hoy día está dentro de los marcos, independiente además de las buenas críticas que podríamos hacerle a la psicología por adosarse a las metodologías de la medicina basada en evidencia, que es la medicina moderna, digamos, basada en evidencia, que nos pone como si fuéramos un medicamento. O sea, tomemos al principio, al final y vemos lo que pasa. Y seguimos y vamos para adelante. ¿No? ¿Qué preocuparnos de si esa forma está buena o no? De evaluar algo tan complejo que creo que además es muy difícil de replicar. Un buen clínico es muy difícil de replicar en medicina, es muy difícil de replicar en cualquier área. Un buen clínico, una persona, una enfermera buena, todo. O sea, y los psicólogos además luchamos contra, digamos, la intromisión o la opinión de todos, porque todos opinan sobre la psicología. Pero todas las áreas, la otra área, opinan de cómo estamos la situación. En ello.
voy a ir a otra pregunta para ir marcando pauta. Eh, Hay varias gente que en redes cuando estábamos haciendo mandó su preguntita, mejor tono, Ujú. peor tono alguno. Se me calman, ¿ya? Se me Dale calman. caña, ningún problema. Eh, ¿A dónde está mi compañero José lo que me envió las preguntas? Bueno, aquí hay alguna en el chat. Voy a pescar algunas cosas. Me están hablando de Ibai. Aquí están hablando de otra cosa el chat. Están hablando de otras personas. Ujú. Pero acá me dice, ¿qué campos laborales están abriendo a los psicólogos gracias a la inteligencia artificial? Ujú. Eso es. Bueno, esto es muy interesante, ¿de acuerdo? Es decir, porque este campo lo están ocupando gente que no es psicóloga y los psicólogos deberíamos estar atentos porque nos pueden comer la tostada. El campo concreto se llama mercadotecnia. La mercadotecnia es entender de muchos datos, y cuando digo muchos es la hostia, de muchos datos, entender el sentimiento de una comunidad dentro de, por ejemplo, una plataforma. Por ejemplo, entender el sentimiento de los usuarios de Facebook de habla hispana ante un tema. Esto es mercadotecnia. Hay una empresa que es la típica o la mítica que se habla cuando hablamos de mercadotecnia, que es Cambridge Analytica. ¿Qué hace Cambridge Analytica o por qué se le conoce a Cambridge Analytica? Cambridge Analytica compra datos, o compró, mejor dicho, los datos de usuarios a Facebook. Entonces, claro, compró unos datos y esto lo están haciendo ingenieros, pero lo deberían hacer psicólogos. ¿De acuerdo? Es decir, porque nos están haciendo comida tostada los ingenieros por aquí. Pero lo que hicieron estos ingenieros es, mediante estos datos, hicieron dos cosas. Concretamente, hicieron dos perfiles psicológicos. El primer perfil psicológico que hicieron fue diferenciar a los usuarios entre gente indecisa política y gente decidida política. Es decir, gente que no sabe a quién va a votar y gente que yo ya sé a quién voy a votar. Entonces, claro, eso es lo primero que hicieron, un análisis de psicología para detectar esto. El segundo es un análisis basado en el Big Five. Entonces, a la gente indecisa le evaluaron mediante un modelo de Big Five su interacción con las noticias y con todo. Es decir, esto, una psicometría detrás de dos pares de narices. Pero bueno. Entonces, claro, hacen análisis de personalidad a los indecisos. ¿Para qué? Para saber qué noticias ponerle en el feed de sus redes sociales para influenciarle a votar algo u otro. Entonces, claro, si tú tienes mucha amabilidad, a ti va a funcionar muy bien el mira qué pobres inmigrantes, mira que la pobreza está subiendo, mira la desigualdad, joder, mira qué mal lo está pasando a la gente, vota esto. Ah, vale, sí, sí, pues voy a votar esto. Si tú, por ejemplo, tienes baja amabilidad, pues esto no va a funcionar. Imagínate que tienes baja amabilidad, pero tienes responsabilidad súper alta. Pues si tú tienes responsabilidad alta, lo que te tengo que decir es, claro, es que si pobrecitos, claro que sí, pero es que si les dejamos entrar a todos, van a desestabilizar la economía. Tú piensas que tu abuelo ha trabajado toda su vida y es justo que nadie le altere eso. Y pobrecitos inmigrantes, pero no hay que dejarles entrar, porque si no, pues pobre abuelito tuyo que es súper justo. Entiendes un poco por dónde voy, ¿no? Mm. Entonces, claro, esta peña ha trabajado para Trump, ha trabajado para la campaña de Brexit y en general donde se meten, o sea, donde ponen el ojo, ponen la bala. Sí, son Entonces, claro, poderosos. eso es. Entonces, este es un área muy interesante que, por ejemplo, literalmente hablando, y lo digo de verdad, pagando 50 euros y en 6 meses aprendes la programación necesaria para ser analista de datos. Si ya eres psicólogo y sabes de análisis de datos, puedes hacer mercadotecnia. Pero no hay ninguna asignatura de análisis de datos en la carrera. Y tenemos psicometría de hace 50 años. No, y psicometría además que hay que entregar el protocolo en papel, hay que guardarlo así archivando papeles y papeles. Con todo el dinero que tiene la universidad. O sea, que cuesta 4.000 pavos o 5.000 pavos hacer el software. Y sería un software que lo podría disfrutar todo el mundo. O sea, la Universidad de Chile hace el software y de repente toda Latinoamérica usa el software. Es que qué sencillo. O sea, es que yo digo, o sea, nadie ha creado esto. O sea, pero bueno, o sea, pero es así. O sea, seguimos haciendo psicometría de boli y papel. Como Por dicen aquí en ejemplo, el chat, prehistometría. pues sí, brainstormetría.
Mira, por ejemplo, otra profesión del futuro para psicólogos con el tema de la inteligencia artificial y demás. Eh, el día de mañana eh, es muy probable que el acceso a mujeres o muñecos y muñecas sexuales sea más común. ¿De acuerdo? Es decir, hay una empresa en España que lo construyó un nanotecnólogo que trabajaba en el acelerador partículas de Suiza y con el dinero que ganó se montó una empresa de muñecas artificiales sexuales. Entonces, claro, en el documental que aparece su empresa es muy divertido porque hay un tío que creo que es psicólogo el tío, y entonces, claro, el tío está programando, ¿no? Y le dice el entrevistador, bueno, ¿en qué estás trabajando, no? Porque te veo, o sea, porque me han dicho que tú eres como el psicólogo de aquí y así, y el tío dice, bueno, estoy trabajando en un cliente concreto que me ha pedido que la personalidad que tenemos de muñeca celosa se lo aumente. Quiere que su muñeca sea más celosa. Qué buen servicio, 5 estrellas. Claro, es decir, hombre, si compras una muñeca sexual con inteligencia artificial, pues quieres que tenga la inteligencia artificial que tú quieres. O sea, pues si le puedes diseñar el tamaño de los pechos, pues le puedes diseñar el tamaño de la personalidad de lo que quieras. O sea, hablando en plata, Es ¿de muy acuerdo? Es Japón. decir, al final, Es muy Japón esto. pues es una empresa española. O Ah. sea, entonces, y además, se abrió el primer prostíbulo de muñecas sexuales en Barcelona y se petó. O sea, se quedó lleno, pero Espérate. Un prostíbulo de muñeca de esta, o sea, pero porque básicamente es la reutilización del muñeco nomás, eso es lo que cambia, ¿no? ¿sabes por qué no llegaron a reutilizar los muñecos? No por higiene. Porque los clientes destrozaban las muñecas. O sea, todas las tendencias sádicas, es decir, todo lo oscuro que mucha gente no hace a los humanos, o sea, es decir, se desmadró con las muñecas. Y entonces, claro, ese prostíbulo no sé si será abierto, pero el rollo es el siguiente, es decir, la gente muy loca con las muñecas, o sea, esto toca una parte de la cabeza Te quita los que vaya por límites, Dios. te quita las barreras. Claro, o sea, entonces fíjate que te quitas toda la empatía que puedas tener. O sea, pero bueno, este es un área. Pero bueno, básicamente el campo que se abre es con todo lo que es el tema de la información, ¿de acuerdo? Es decir, al final pasamos de la información individual a la información colectiva. Y la inteligencia artificial lo que nos permite es entender lo que es un sentimiento colectivo o evaluar las emociones de alguien o, pues bueno, programar funciones cognitivas en un aparato. Puede ser una muñeca sexual o puede ser en Alexa. Que Alexa sepa medirte tu personalidad o entenderte o aprender de ti, por ejemplo. O tu estado Pero anímico, bueno, creo que es vale, lo que hace ahora, ¿no? Como que igual mide. eso es. Es decir, que te puedo, es decir, el día de mañana yo estoy seguro que el proceso de psicoterapia se va a automatizar, realmente. Es decir, hay inteligencia artificial de varios tipos. Y hay un tipo que es de procesamiento de textos. Entonces, claro, la cosa va así. Si yo puedo hacer terapia online, yo puedo informatizar todo eso. Si yo puedo informatizar todo eso, yo puedo hacer un auxiliar de texto para que una persona que no sepa psicología le salga en la pantalla de ordenador lo que tiene que ir diciendo y dictando. Y en el momento en el cual yo puedo hacer, imagínate, con realidad virtual, un entorno con avatares y que no sepas si es humano o máquina, paso el test de Turing y ya estoy automatizando al 100% algo que la gente paga mucho a la hora. Pero yo creo que por ahí va el futuro. Y además se viene en realidad, estamos cerca de romper bueno, el test de Turing se ha roto ya un par de veces en diferentes experimentos. Que esos días van a ser complejos. Ahí como dice Jasmine, dice, después de eso la tecnología nos eliminará como especie. Dominará el mundo. Eh, ya vamos entrando las palabras a las preguntas que nos han ido quedando. Voy a tomar las más odiosas ya. Claro, dale. Dice, ¿por qué odias el conductismo? No odio solamente al conductismo. No es exclusivo, digamos. No.
yo lo que... bueno, yo creo que es algo muy cultural, ¿de acuerdo? Es decir, bueno, en la cultura vasca es una cultura muy, muy rocosa, es una cultura muy conflictiva, es una cultura muy... donde normalizamos mucho ciertas maneras de comunicarnos. Entonces, claro, es súper importante entender que el dogmatismo o alguien que podemos decir nosotros que va, es decir, yo lo interpretaría como que va de guay, es decir, la gente que va por redes sociales, sentando cátedra y sobre todo no bajando a lo que comentaba antes, no bajando a un nivel de diálogo, es decir, porque yo puedo señalar las incongruencias del conductismo, pero la gente responde de diferente manera a cuando señalo las incongruencias del conductismo. Yo no, a lo mejor odiar es una palabra muy fuerte, pero yo no voy a aprobar o yo no voy a validar a una persona que me use una falacia de autoridad o una falacia ad hominem o no me quiera explicar por qué diantres saca esa conclusión o con qué premisas me la saca. Entonces, claro, yo no tengo ningún problema con confrontar a alguien que haga esa jugada, porque al final la gente que hace esa jugada recurre al enfado o recurre a la indignación, como de cómo te atreves, o menuda falta de respeto que me cuestiones esto. Pues ante esas personas, y lo siento mucho, pero pues que les zurzan, o sea, no van conmigo. Entonces, pues bueno, si eres conductista, psicoanalista o lo que seas y te va a ofender que yo te señale una incongruencia, pues bueno, pues date con el culo en la puerta. Entonces, pues bueno, esa es la respuesta que le daría a esto. O sea, no es contra el conductista, no es contra el conductismo, digamos, es contra las sí, es que particularidades de quienes defienden, digamos, sí, digamos, la secta. yo lo voy a decir claramente. Dependiendo qué red social veas, vas a ver mayor o menor prevalencia del conductismo radical. Por ejemplo, en Twitter el conductismo radical es salvaje. Es decir, ahí, o sea, magufo, vas a ser científico, pero eres un pseudocientífico. Es decir, el conductismo radical, en España, por lo menos, lo que yo observo, es que se ha puesto la chapita de nosotros somos científicos y el resto es una puta mierda. Entonces, yo contra eso es que me tienta mucho. Es decir, si alguien va con eso, o sea, es que no puedo evitarlo. Es señalar una incongruencia a alguien que se pone la corona. ¿De acuerdo? Es decir, será por mi cultura vasca, pero yo veo a alguien con una corona o a alguien haciendo ser guay y me dan ganas de coger el hacha y atacar. Una buena actitud. Bueno, en general, bueno, no quiero yo contra los conductistas radicales, pero ni contra nadie, pero las veces que me ha tocado también reunirme con otros colegas divulgadores o de nuestra misma, con una misma intención, digamos, no tienen por qué ser divulgadores. Siempre he notado como que hay como esta idea de olerse el ano, como los perros, de que eres, así como tú quieres, como que en un momento me da la sensación de que uno no puede atender al argumento más razonado o lo que de una otra forma a ti te haga más razón, de una otra forma que, no sé, como que uno no puede decir soy psicólogo y yo atiendo al argumento más razonable, al que me parece más coherente, Exacto. el que tiene una mejor construcción teórica, académica, metodológica, vaya a ser los criterios que uno quiera. Entonces, claro, Totalmente. vaya el otro, y no solo con los conductistas radicales, que tal vez los conductistas radicales han sido, digamos, los más azotados por ciertas creencias de lo que se dio en los 70, 80, 90, donde fueron, digamos, opacados y han tenido un resurgir en estos últimos 5, 6 años, 10 años, digamos. Que además, como decía Santiago Benjumea, yo seguía haciendo lo mismo. De repente ahora como que todos me llaman. Como que a mí me abandonó el mundo y yo seguía haciendo lo mío y de repente me llamaron de nuevo. Y claro, hay como esta cierta identificación. Yo te lo voy a decir que lo sé, claro. Es producto obviamente de que tenemos dificultades para comprender nuestra propia ignorancia en las cosas y que al final uno defiende, yo puedo divulgar todo de interconductismo, puedo hablar con Emilio Río y todo. No significa que a pesar que tenga ese monito ahí, lo tengo ahí, no significa que yo vaya a hacerle a rendirle pleitesía o cuando diga una estupidez no la voy a señalar. Exacto. Entonces, Exacto.
Pero, No, pero pero totalmente, o sea, los clanes es normal, porque, por ejemplo, cuando otra teoría ataca a un conductista radical y yo estoy ahí y digo, como que hay como cierta clana, pero uno tiene que calmarse, gente. Estamos en un espacios particulares de totalmente. debate. Claro, ahí está señalando una cosa súper importante y es que, aunque seamos humanos, somos primates y tenemos una mentalidad de grupo súper fuerte y tenemos un instinto para saber, para más que saber, para necesitar saber si tú estás conmigo o estás contra mí. Es decir, hay mucha mentalidad de grupo. Entonces, claro, esto que es instintivo, que es natural y que todo adolescente peca de esto, de no ser abierto y de ser con mentalidad cerrada, un adulto tiene que rompérselo y tiene que sobreponerse a esta tendencia animal. Porque si no nos sobreponemos a esta tendencia animal, vamos a llegar a la época adulta. Y en la época adulta hay salarios, en la época adulta hay alquileres, en la época adulta hay niños. Y estamos hablando de dinero. Entonces, claro, si fuera puramente el ámbito académico y no tuviera repercusiones a nivel económico, pues bueno, me daría igual que hubiera un chauvinista, un conductista o un chauvinista psicoanalista o un chauvinista de lo que sea. Pero cuando se generan estos ambientes de pleitesía, como mencionas, y se generan en entornos económicos, aquí se lía la de Bernarda Alba. Es decir, se generan literalmente sectas. Y es así. O sea, un partido político es una secta, ¿eh? Ya empezamos con esta parte. Pero bueno, pero se generan sectas con partidos políticos y se abandona la búsqueda de la verdad por la lucha y por ocupar un espacio. Entonces, claro, ¿por qué no hay ninguna empresa que haya monopolizado o que sea como una empresa súper tocha que haya acaparado la psicología? Pues porque hay una guerra civil de dos pares de narices. O sea, pero una guerra civil encarnizada en todos los aspectos, en el público, en el privado, en el mundo académico, en el laboral, en lo educativo, en todo. O sea, y es vergonzoso ver cómo hay personas que se pasean por la vida o por los sectores económicos como si fueran auténticos reyes o duques o marqueses. Entonces, claro, se meten a Instagram o a redes sociales pensando que la gente les va a render la misma pleitesía y les viene el pesado del bigote que soy yo y les pone el dedo en el ojo. Hola, jódete. Entonces, claro, a mí me encanta ver cómo, es decir, me atacan los seguidores. O sea, es que es súper heavy. Es decir, entonces, claro, al final, este tipo de ambientes, o sea, es decir, todo esto genera silencio y todo esto genera mucho miedo en las personas, porque al final la gente tiene miedo de señalar un error al gurú, porque a lo mejor pierde el trabajo o porque a lo mejor ya no le pasa pacientes. Entonces, claro, muchas veces, de repente, tengo un beef con alguien por redes sociales y de repente me contactan sus propios pacientes. Y me hablan pestes y me dicen, pues, joder, es que esta tía me ha hecho MDR. O sea, y yo le pregunté, oye, ¿pero esto de los ojitos es normal? No, no. Y la tía diciéndole, no, no, es que tiene evidencia científica. Entonces, claro, ya con este panorama, con todo esto que estamos hablando, es decir, a mí, yo creo que cualquier psicólogo tiene que tener dos cosas muy en cuenta. Una, si empiezas a callarte y empiezas a apagar tu sentido crítico, vas a acabar a lo mejor con trabajo, pero vas a acabar en un ambiente de secta y un ambiente que de partido político donde el quien más va a triunfar o el quien más va a ganar dinero no es el más competente, sino el quien más le coma el culo al gurú. Entonces, pues bueno, frente a eso, pues mira, cada vez que me encuentro a alguien así, le tengo que poner un comentario o si le veo algo, un comentario desafortunado, pues tengo que sacar oro de ese fallo. Sí, no, a mí yo todo bien con en realidad de una forma con desmitificar. Ustedes saben que nosotros tenemos cierta adhesión al anarquismo y los anarquistas no nos llevamos bien con las sectas ni con las religiones. O sea, es una cosa, una pelea eterna. Pero lo que sí hay que... Uno construye una comunidad y trata de llevarla. Yo entiendo que mi comunidad, mi gente que está aquí en el chat, es un tanto talibana. Yo lo aprecio también por su talibanismo. Pero, pero yo creo que se trata de ello, como que de comprender
que no son las figuras que en realidad están detrás de las grandes teorías o de las teorías psicológicas, son personas. De hecho, la primera vez que planteamos hacer anarconductismo, el podcast, y traer a estas personalidades que yo veía en otros espacios del internet que los trataban muy, muy bien, muy... Nosotros partimos del inicio y decimos, mira, los vamos a tratar por su nombre. No sé si será algo ofensivo. O sea, a ese punto. Y después me di cuenta, al pasar de un par de entrevistas, que a la gente no le importa. O sea, a Rive, a Frozan, a todas estas personas no les interesa que les digáis doctor o no. O sea, ellos están dispuestos a conversar, van a dar su opinión, van a decir lo que a ellos se les cante el ojete, y no significa que no puedas tú decirle algo ni cuestionarle algo. Exacto. Entonces, de hecho, hicimos algo, yo siempre lo menciono, pero acá sentamos a Emilio Rive y recopilamos críticas en internet, así, imagínate. O sea, la persona se sentó, esa persona que es como bien connotada, como que da miedo, como que una figura que es terrorífica, en términos de su sapiencia, de su experiencia y todo, él estuvo dispuesto a responderle, no se sintió ofendido, no me dijo, oye, ¿por qué me hicieron una encerro? No, o sea, me pareció, y con otros lo hemos hecho igual, con Ramón Nogueras también, de otra forma conversamos atrás, y cómo es llevar, porque ya redes sociales grandes te lleva de cacas, eso es inevitable. Y claro, o sea, son personas, ¿no? Pues se calientan, y uno puede ver a Ramón Nogueras peleando con alguien en Twitter porque es persona. De una otra forma creer que tienen cualidades excepcionales o que... Exacto. Eso es un absurdo. Oye, Totalmente. espérate. Dice, Sí. Juan, manda algún consejo para estudiantes de psicología, please. Vale. Un estudiante, bueno, en general, yo lo que os recomendaría es Otra carrera. que... vamos a ver, parte por parte. Yo lo que recomendaría es que penséis muy bien si queréis ser autónomos o asalariados. Eso es súper importante. Porque más que si me quiero dedicar a la clínica, a la empresa, no. ¿Tú cómo quieres vivir? ¿Asalariado o quieres ser autónomo? Porque van a ser dos estilos de vida súper diferentes. Tiene sus partes buenas y sus partes malas, pero tienes que pensar. Porque al final, autónomo tiene lo bueno de que si lo que trabajas lo vas a ganar. De que si te va medianamente bien, vas a trabajar pocas horas comparado con asalariado y vas a ganar incluso más. ¿Qué tiene de malo? Que vas a estar estresado siempre. Nunca descansas, ¿de acuerdo? Eso es lo malo de ser autónomo. No, y la cuota de autónomos que ustedes tienen, ¿o no? Bueno, sí, pero hay un movimiento para no pagar autónomos. Es decir, se está empezando a organizar un movimiento bastante anarquista, en el sentido de que va a haber insumisión económica de mi generación o por otras partes autónomos. Espero que salga bien la manifestación del 30 de enero. Animo a todos los españoles que estén en contra de esta injusta tasa de autónomos y esta vergüenza que nos han planteado, pues que se manifieste la Junta Democrática y dentro del Instagram de Rubén Gisbert. Pero bueno, ahí dejo la explicarle un poquito a mi comunidad que allá en España la gente que trabaja de forma autónoma paga impuestos, pero además, como en ninguna parte del mundo, pagan una cuota de autonomía que es, digámoslo así, es casi el 50% de lo que ganan. Sí, es decir, España es un país donde montarte las cosas por tu cuenta no está bien visto. Es decir, básicamente lo que ha habido hasta ahora ha sido un cheque en blanco. El gobierno decía, sé que vais a defraudar. Y como sé que vais a defraudar, todos vais a pagar lo mismo. Y me da igual lo que ganéis, me da igual esto, me vais a pagar todos lo mismo. Porque me vais a mentir, vais a cobrar en negro y todo esto. Entonces, claro, había una paz entre autónomos y gobierno, en el cual el gobierno no se metía en lo que ganábamos realmente y los autónomos pagaban. Pero por parte de la Hacienda, y concretamente la Hacienda Vasca en mi caso, están empezando a hacer sistemas automatizados de impuestos, es decir, que quieren quitar el dinero en efectivo. Entonces, claro, nos quieren quitar dinero en efectivo y nos quieren doblar o en algunos perfiles casi triplicar lo que cotizamos, siendo algo tan abusivo, como bien has dicho, que puede llegar a casos a pagar casi el 50% de tus ganancias en la puñetera tasa de autónomos. Y eso sin contar todos los otros impuestos que pagamos. Es decir, en ningún país medianamente con dos dedos de frente pones esta tasa.
porque cuando más autónomos tienes en tu país es más pobre. Es decir, esto de, no, hazte autónomo y emprende porque está muy guay, está tapando la pobreza. Porque un país avanzado tiene pocos autónomos. Los autónomos crean puestos de trabajo, los autónomos pagan impuestos, los autónomos, o sea, somos la primera pieza de una economía sana. Cuando una economía está súper bien, no hay autónomos, o hay pocos autónomos. Cuando la economía está mal, hay muchos autónomos. ¿Por qué? Porque la economía está hecha una mierda. Entonces, la economía está hecha una mierda y nos quieren, pues, doblar los impuestos. De puta madre. No, me gusta el cuadrito que mandó Hacienda, no sé, ese cuadrito que tenía como, oye, va a ser progresivo por año, y pero te volvieron loco, así como que, ¿por qué no? Yo siempre me he preguntado eso, ¿por qué en España, siendo un país de la Unión Europea y todo, no han eliminado a los reyes? Cosa que me parece, es como tener un perrito caro nomás, es como tener algo ahí. ¿Y por qué permiten así, o no hay una protesta fuerte, digamos, frente a porque lo de los autónomos no es ahora? O sea, era abusivo antes y la propuesta de ahora ya es la gota que rebasa el vaso, digamos. Bueno, primero, un vasco hablando de los reyes, ojito, pero te voy a contestar, ¿de acuerdo? Es decir, espero no llegar a la cara. Es delito, hablar mal del rey, por Sí, cierto. sí, sí. O sea, es un delito que tú pones un post en esto. Vi que un Entonces, rapero lo llevaron a cárcel por eso un tiempo. sí, y más gente, pero bueno. La única manera de que los españoles no nos matemos entre nosotros, y fíjate que uso la palabra no nos matemos entre nosotros, es mediante la monarquía. Es así. Puedo hablar largo, a mí me gusta mucho la historia y además, es decir, estudio la historia de mi cultura y de lo que me afecta. Entonces, claro, hay que entender que es muy difícil entender España para alguien de fuera, muy difícil, porque hay muchas cosas diferentes. Entonces, en España hay una derecha, una derecha franquista. Los franquistas no son monárquicos. En España hay una izquierda, es decir, una izquierda revolucionaria, comunista, no son monárquicos. Estos se quieren matar. Y sé que se han querido matar durante 100 años. Y lo han llegado a hacer en la Guerra Civil Española. Entonces, claro, nuestro antiguo dictador puso al rey porque los vascos, bueno, ETA mató al que iba a suceder al trono español, digo, al dictador español. Entonces, tenemos monarquía por casualidad. La monarquía era tan débil en la transición que nuestro presidente de aquel entonces dijo: voy a poner un referéndum donde meto la Constitución y la monarquía de golpe. ¿Por qué? Porque temía que la gente no votara por el rey, porque era impopular. Entonces, claro, ¿por qué no quitamos el rey? Porque si quitamos el rey, lo que van a venir es, por ejemplo, la derecha española o la izquierda española, me da igual, a quitar el concierto económico del País Vasco. El concierto económico del País Vasco, que es de donde yo soy, que es decir, que son instituciones más antiguas que España, es donde nosotros metemos nuestro dinero. Es decir, lo guay del País Vasco es que nosotros, los impuestos que recogemos, se recogen en nuestra provincia, no van a Madrid. Entonces nosotros reinvertimos nuestros impuestos en nuestra propia zona. Tenemos corrupción como en cualquier otro lado, pero nuestra clase política ha tenido la decencia de invertir en industria. Entonces nosotros somos ricos. Nosotros, a un obrero sin estudios, puede ganar hasta 2.000 euros al mes en una industria. Eso está muy bien. Entonces, claro, en el momento en el que nos quiten esto, ese dinero que nosotros reinvertimos en nuestra industria se la va a quedar Madrid. Y sabemos que se lo van a quedar los políticos de Madrid. Y sabemos que... Es decir, fíjate que los vascos que somos independentistas preferimos que exista un rey a una república. Claro, yo lo entiendo, además se entiende porque igual algo con los años he ido conociendo la historia de España.
No solo porque nos vinieron a robar todo, sino porque he tenido que... No, porque nos siguen robando, además, porque tienen su empresa acá y todo aquí. Pero más allá de eso, No voy a desmentirlo. sí, sí, más allá de la broma, digamos, resentida de LATAM, eh, el más... me llama mucho la atención que son todas... Hay muchas comunidades autónomas, independentistas, digámoslo así, que en el Ujú. fondo buscan separarse, pero todas viven juntas. O sea, están todas dentro de la España, pero ninguna se quiere entre sí. O sea, como que es como, no sé, tienen el español en común y no mucho tampoco. Se pelean harto por la lingüística, digamos. Eso es. Es decir, es que desde la concepción de España, cuando se creó España, se creó el problema. Porque desde el principio, España nunca ha sido centralizada. Es decir, cuando se casaron los reyes católicos, el único reino de España que ponía dinero a la corona era Castilla. Ni Aragón, ni Navarra, ni Dios quería poner dinero. Es decir, pues, castellanos, es decir, que les den morcilla. O sea... Entonces, claro, España nunca ha estado, es decir, España, aunque esté en Europa, ha sido un país que se ha salvado de ser tercermundista, literalmente. Se ha salvado. Podemos hablar de eventos históricos que nos han salvado, pero perfectamente podríamos haber ido a la auténtica pobreza. ¿De acuerdo? Es decir, si no hubiera sido por la Guerra Fría y porque nuestro dictador se alineó con el capitalismo, no hubiéramos tenido el resurgir. ¿De acuerdo? Es decir, en la dictadura hubo dos fases. La primera fase, que era la posguerra, eh, España era una mierda. España era pobre. La gente en Castilla profunda no tenía agua potable y cagaba en agujeros. En los años 50, 60. Y, por ejemplo, en el País Vasco, el abuelo de un amigo mío le pegaron un tiro en la cabeza porque no sabía castellano y le pegó un tiro en la cabeza a un policía en los años 50. Claro, le dijo algo en castellano, el abuelo pues le contestó en euskera, pues puto vasco, habla en cristiano, pum, disparo y listo. Entonces, claro, cuando todo esto cambió fue en la tecnocracia. Es decir, que ahí la secta cristiana del Opus Dei tomó muchos puestos del gobierno y se empezó a industrializar a mejorar las relaciones públicas con otros países para ser amigos de los yanquis en contra de los rojos. Pero si no hubiera sido por eso, nosotros hubiéramos seguido siendo, pues, échale una Yugoslavia o échale un algo así. Pero vamos a ver, Yugoslavia, antes de la guerra civil, tenía un Producto Interior Bruto y una renta per cápita parecida a la de España. O sea, es que esto no somos conscientes. O sea, Yugoslavia era un sitio de vacaciones que iba a toda Europa del Este, a las playas de Croacia, de Dubrovnik, y tiene montado un sistema que en su concepción no soluciona el problema nacional. España tiene un problema nacional. Y es lo que la gente no entiende. Es decir, un francés no entiende que un catalán no se pueda sentir español o que un vasco no se sienta español. Pero porque técnicamente, es decir, español es castellano. Y yo técnicamente castellano no soy, yo soy vasco. Yo soy un súbdito del rey de España. Yo en mi DNI tengo Reino de España. Mis impuestos, el 95% de ellos van a la Diputación de Guipúzcoa y al gobierno vasco, no van a Madrid. ¿Estamos bien? Sí. Parece que ahí se cortó el audio. Ahora sí volviste. Ah, sí, sí, no, es que me ha llamado un amigo y yo tengo que colgar. Sí. Oye, mira, ya nos hemos pasado un poquito de la hora de la que teníamos acordada. Una última pregunta, porque en Neurosapiens que ha estado acá yo ha hecho sus intervenciones sobre algunos aspectos. Si te insto a mirar el chat de vuelta cuando quieras ver, no sé si te da mucho cringe verte a ti mismo, pero ahí han salido varias Ah, cosas. bueno, tranquilo. No, que me han salido muchas preguntas que yo no he podido abordar porque la gente se pasa igual, se pasa de vergas, diría un amigo. Neurosapien, para terminar, Uh-huh. Neurosapien dice, yo quiero preguntar sobre el campo de cognición corporizada y 4EA. No conozco mucho sobre ello.
Dale alguna referencia para que Joder, pues, busque, algo así. ¿cómo ha sido? O sea, decir, porque creo que es la primera vez que escucho ese término. ¿Cuál ha sido? Cognición corporizada y 4EA. Vale, 4EA, no sé a qué se referirá, pero cognición computerizada, imagino que será Corporizada, corporizada. un algoritmo que... Mm, Pues no tengo ni idea de qué es eso. Ahí me ha pillado. No, pero el maestro estaba preguntando ahí por si le podíamos ayudar con la tarea. Pero no, por el trabajo de la No, universidad, ya lo no. siento. O sea, me ha preguntado algo que no tengo ni idea. Por lo menos No, ese término no, nunca lo he escuchado. no. Y además Neurosapiens que tiene un youtuber de internet que está en Neurosapiens. Hace poco nos hizo una entrevista, por eso está aquí. Un saludito. ¿Algunas palabras finales para que ya acabemos con esto? Bueno, pues nada, lo primero, muchas gracias por ofrecerme la oportunidad de estar en vuestro podcast. Ha sido un placer, la verdad es que se me ha pasado el tiempo volando. Y bueno, pues muchas gracias también a todos los espectadores que me han elegido para salir. Espero haber satisfecho las expectativas de invitarme al espacio y nada. Y un abrazo enorme a todos los psicólogos que estén preocupados por el futuro, que estén preocupados porque a lo mejor no se ven bien como psicoterapeutas o por cualquier cosa, y nada, y recordarles que al final, pues bueno, toda la gente que nos dedicamos a la divulgación lo hacemos por el amor al arte y que estamos aquí para ayudar a quien podamos y que lo más importante que tenemos que hacer entre los psicólogos es colaborar entre nosotros y ayudarnos entre nosotros. Si nosotros nos ayudamos entre nosotros y solucionamos la guerra civil esta, pues seguro que dominamos el mundo y generamos un mundo súper bonito y súper feliz. Perfecto. Mira, la gente está. Gracias, Juan. Gracias por participar. Gracias, Juan. Fue bastante agradable. Gracias. Están dando las gracias. Gracias a ustedes, gente, por siempre estar la raza ahí dando cara frente a todo. Gracias. Voy a agradecer algo. Gracias porque se portaron bien. O sea, de alguna forma fueron decentes. No talibanearon tanto. Y bueno, y Juan, gracias a ti por haber ajustado tu horario, por habernos coordinado con nosotros, por tener la buena disposición. Y que siempre la hemos tenido de otra forma y nos vamos a seguir encontrando en diferentes debates e instancias. Esperemos que sean productivas y nada, muchas gracias en general, de verdad. Bueno, pues muchísimas gracias. Un abrazo desde el otro lado del océano. Y nada, si te pasas por alguna vez por Donosti, tú o cualquiera de esos anarcoconductistas, pues bueno, pegarme un mensaje privado que os llevo por ahí a Sí, tomar algo. Que antes de ser psicólogo fui guía turístico. eso es un buen dato el que te acabas de sacar. Hombre, pues de ahí sé tanta historia, ¿eh? O sea, es decir, porque todas esas preguntas, cualquier persona que viene fuera del País Vasco se lo pregunta, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué es esto de que los vascos, o sea, entonces pues todo esto historia es algo que cuento siempre. O No, sea, espectacular. Y pues, ojalá se dé algún día. Te voy a llamar inmediatamente. Ahí cuando esté por allá, esperemos que se dé la oportunidad para poder conocernos. Y bueno, toda la gente que está allá en España. Y voy a llevar mi saquito para traerme algo de oro de lo que se llevaron y todas esas cosas. Así que. Ya. Un abrazo a bueno, todos. yo te he recompensado. O sea, Sí. yo te he recompensado. Sí. Un abrazo a Además, tengo que todos. decir un dato. Bueno, Dale. pues que mis antepasados estuvieron en la expedición de Pizarro. Entonces, pues bueno, que exacto. Tengo que. Y sobre todo que fue por Chile y así lo de Pizarro, así que. O sea, así que lo tengo que resaltar. tenemos historia directa, man, así como que... O sea, Muy bien. Ya, pues. Un abrazo a todos. bueno, Mike, un abrazo. Eh, Que vaya bien el día. Chao, gente. Chao.